Construí el imperio de mi padre desde cero, trabajando sábados y domingos mientras mi hermana Carla gastaba 5,000 al mes en su tarjeta de crédito. Pero cuando ella quedó embarazada a los 38 años, él simplemente me llamó diciendo: transferí la empresa a Carla. ¿Entiendes, verdad? Ella necesita estabilidad para el bebé. Fui a la oficina a buscar mis cosas y la encontré ya cambiando todo. Me preguntó si podía dar una capacitación rápida, porque tenía una reunión con inversionistas en 2 horas. Di la capacitación. Ella fue a la reunión toda confiada y perdió una inversión de 800,000 porque no pudo responder una pregunta básica sobre flujo de caja. 3 meses después, mi padre vendió la empresa por la mitad de su valor para pagar las deudas que ella hizo. La sonrisa burlona de Carla cuando me preguntó por la capacitación se me quedó grabada para siempre. Ahí estaba ella, embarazada de 5 meses, reorganizando mi oficina como si hubiera sido suya toda la vida, moviendo los archivos que yo había ordenado meticulosamente durante 15 años. Mateo, querido hermano, sé que esto debe ser difícil para ti, me dijo acariciándose la barriga. Pero papá tomó la decisión correcta. Una empresa familiar necesita un heredero real, no solo un empleado eterno. Sus palabras me cortaron como cuchillo, pero mantuve la compostura cuando ella me pidió esa capacitación express antes de la reunión más importante del trimestre. Lo que Carla no sabía era que durante esos 15 años trabajando como empleado eterno, yo había construido algo que ella jamás podría arrebatarme: una red de contactos, conocimiento profundo del mercado y la confianza absoluta de nuestros clientes más importantes. Mi hermana favorita de papá estaba a punto de descubrir que heredar una empresa familiar no es lo mismo que saber manejarla. Todo comenzó cuando tenía 20 años. Papá dirigía una pequeña empresa de consultoría empresarial con apenas 3 empleados. Yo estudiaba administración de empresas en la universidad, pero todos mis fines de semana los pasaba en la oficina, aprendiendo cada aspecto del negocio. Carla, 8 años menor que yo, prefería sus clases de baile y sus salidas con amigas. Mateo es el ratón de biblioteca de la familia, solía decir papá con orgullo, pero Carla tiene el encanto para los negocios. Durante la universidad, transformé el sistema de archivo obsoleto de la empresa, implementé un software de gestión de clientes y conseguí nuestros primeros 5 contratos importantes, presentando propuestas que yo mismo redactaba. Carla, mientras tanto, cambiaba de carrera universitaria cada 2 años, primero psicología, luego diseño de modas, después comunicación social, y finalmente se graduó en relaciones públicas a los 26 años. Cuando me gradué, papá me ofreció un puesto junior en la empresa que ya prácticamente dirigía yo. El salario era modesto, pero acepté porque creía que eventualmente me reconocería como su sucesor natural. Carla consiguió trabajo en una agencia de publicidad, pero renunció a los 6 meses porque el ambiente era demasiado competitivo. Papá inmediatamente le ofreció el puesto de directora de relaciones públicas en nuestra empresa, con un salario 20% mayor al mío. Los siguientes 5 años fueron una montaña rusa. Yo expandí la empresa de 3 empleados a 25, desarrollé nuevas líneas de servicio y conseguí contratos con empresas multinacionales. Nuestros ingresos anuales pasaron de 200,000 a 2 millones de dólares. Carla organizaba eventos para clientes, manejaba las redes sociales de la empresa y gastaba fortunas en marketing experiencial que básicamente eran fiestas costosas. Cada vez que yo sugería inversiones en tecnología o capacitación especializada, papá decía que necesitábamos mantener el presupuesto equilibrado. Pero cuando Carla proponía renovar la oficina completa o contratar un catering de lujo para una presentación, él aprobaba los gastos sin pestañear. Carla entiende la importancia de la imagen empresarial, justificaba siempre. La gota que derramó el vaso llegó durante una reunión con un cliente potencial muy importante. Carla llegó 30 minutos tarde, interrumpió mi presentación técnica para mostrar un video promocional que había costado $15,000 producir, y luego se disculpó porque tenía una emergencia de uñas. Perdimos el contrato. Cuando confronté a papá sobre la situación, me dijo que yo era demasiado rígido y que necesitaba aprender a relajarme como Carla. Esa noche decidí que era momento de tomar control de la situación. Comencé a documentar meticulosamente cada decisión empresarial, cada gasto innecesario que Carla generaba, cada oportunidad perdida por su falta de profesionalismo. También empecé a fortalecer mis relaciones directas con los clientes, asegurándome de que me vieran como el verdadero cerebro detrás de la empresa. Durante los próximos 5 años, mi estrategia funcionó perfectamente. Los clientes me buscaban directamente para resolver problemas complejos.
Varios competidores me ofrecieron puestos ejecutivos, que yo rechazaba por lealtad a la empresa familiar. Carla, mientras tanto, se concentraba en su vida social, gastaba cada vez más en viajes y ropa costosa, y hablaba constantemente de encontrar un hombre exitoso que la mantuviera. Cuando Carla cumplió 35 años, papá organizó una fiesta espectacular que costó más de $20,000. Durante su discurso, dijo algo que me heló la sangre. Mi pequeña princesa merece lo mejor de la vida, y algún día toda esta empresa será suya porque ella tiene el carisma natural para dirigir personas. Yo llevaba 15 años construyendo esa empresa, pero él ya había decidido que la heredero sería Carla por tener carisma natural. Los siguientes 3 años fueron los más exitosos en la historia de la empresa. Conseguí contratos con el gobierno local, expandí nuestros servicios internacionalmente y establecí alianzas estratégicas que multiplicaron nuestros ingresos. Carla se dedicó a su búsqueda del hombre perfecto. Salía cada fin de semana con diferentes candidatos que conocía en aplicaciones de citas. Finalmente, a los 38 años, Carla anunció que había conocido al amor de su vida. Patricio, un contador de 42 años divorciado con 2 hijos. Se casaron en una ceremonia que costó $50,000, obviamente pagada por papá. Cuando Carla quedó embarazada 3 meses después, papá prácticamente lloró de emoción. Finalmente voy a tener un nieto, repetía constantemente. Alguien que continúe el legado familiar. La llamada que cambió mi vida llegó un martes por la mañana. Mateo, necesito hablar contigo, dijo papá con voz seria. Ven a la oficina inmediatamente. Cuando llegué, él estaba firmando unos documentos. He decidido transferir la empresa a Carla, anunció sin preámbulos. Ella va a ser madre, necesita estabilidad económica para el bebé. Tú eres joven, puedes construir tu propia empresa desde cero. Me quedé paralizado. 15 años de trabajo, de sacrificios, de construcción dedicada, y él simplemente decidía que la heredero sería mi hermana favorita porque estaba embarazada. ¿Entiendes, verdad?, continuó papá. Ella necesita estabilidad para el bebé. Además, siempre fue más carismática que tú para tratar con clientes. Esa misma tarde llegué a la oficina para recoger mis pertenencias personales. Carla ya estaba ahí, dirigiendo a 2 empleados que reorganizaban el espacio. Había movido mi escritorio ejecutivo a una esquina y colocado el suyo en el centro de la oficina principal. Mateo, qué bueno que vienes, me dijo con esa sonrisa condescendiente que conocía desde niño. Necesito que me des una capacitación rápida sobre los clientes principales. Tengo una reunión súper importante en 2 horas con unos inversionistas que quieren meter $800,000 en la empresa. La reunión era con Morrison & Associates, una firma de inversión que yo había estado cortejando durante 8 meses. Habían mostrado interés en comprar 40% de la empresa para expandir nuestras operaciones internacionalmente. Era la oportunidad más grande en la historia de la compañía, y Carla quería que le diera una capacitación rápida, en 2 horas. Carla, le dije controlando mi voz, esa reunión requiere conocimiento profundo de nuestros estados financieros, proyecciones de crecimiento, análisis de mercado y estrategias de expansión que hemos desarrollado durante años. Ella agitó la mano dismisivamente. Por favor, Mateo, no seas tan dramático. Solo necesito los puntos principales. Soy muy buena improvisando, siempre lo he sido. Durante las siguientes 2 horas, intenté explicarle conceptos básicos de flujo de caja, márgenes de ganancia, análisis de riesgo y proyecciones financieras. Carla tomaba notas distraídamente mientras revisaba su teléfono constantemente. Es más fácil de lo que pensaba, comentó cuando terminé. Básicamente solo tengo que decirles que la empresa va muy bien y que con su dinero iremos mejor, ¿verdad? La observé arreglarse el cabello y retocarse el maquillaje antes de la reunión. Llevaba un vestido de maternidad rosado que había costado $400, zapatos de marca que valían $300 y un bolso que reconocí de una boutique exclusiva. Su confianza era absoluta, como siempre había sido. Después de todo, papá le había dicho toda la vida que era naturalmente talentosa para los negocios. Los ejecutivos de Morrison & Associates llegaron puntualmente. Reconocí inmediatamente a James Morrison, el socio principal con quien había establecido una excelente relación durante meses de negociaciones preliminares. También estaba Sarah Chen, su directora financiera, conocida por hacer preguntas técnicas muy específicas. El tercer miembro era David Park, especialista en análisis de riesgo. Carla los recibió en la sala de conferencias que yo había diseñado especialmente para impresionar clientes importantes.
Se sentó en la cabecera de la mesa, exactamente donde yo me había sentado durante cientos de reuniones exitosas. Bienvenidos a nuestra pequeña pero próspera empresa familiar. Comenzó con su sonrisa más encantadora. Como pueden ver, estamos en una etapa muy emocionante de crecimiento y expansión. James Morrison la observó cortésmente mientras ella recitaba las frases que yo le había enseñado sobre la historia de la empresa. Todo parecía ir bien hasta que Sarah Chen abrió su carpeta de documentos. Señora Carla, hemos revisado sus estados financieros del último trimestre. Nos llama la atención que sus gastos operativos aumentaron 22%, mientras sus ingresos solo crecieron 8%. ¿Podría explicarnos qué estrategia están implementando para mejorar su flujo de caja? Vi cómo la sonrisa de Carla se congeló. Bueno, balbuceó mientras hojeaba nerviosamente las notas que había tomado. Nuestro flujo de caja está muy bien. Fluye muy bien, como debe ser. Sarah Chen intercambió una mirada preocupada con James Morrison. ¿Podría ser más específica? ¿Están implementando algún programa de reducción de costos? ¿Tienen proyecciones de cuándo esperan que sus márgenes se estabilicen? Carla se tocó la barriga nerviosamente. Miren, soy muy honesta con ustedes. Estoy embarazada de 5 meses y las hormonas a veces me afectan la memoria. Pero les aseguro que mi hermano, que trabajó aquí muchos años, me capacitó perfectamente esta mañana. Él me dijo que ustedes iban a invertir 800,000 y que todo saldría perfecto. El silencio en la sala fue devastador. David Park cerró su portafolio lentamente. James Morrison se aclaró la garganta. Señora, creo que hay un malentendido. Nosotros no vamos a invertir automáticamente. Estamos evaluando si su empresa merece nuestra inversión. Basándonos en esta reunión, tengo serias dudas sobre la capacidad gerencial actual de la organización. Sarah Chen fue más directa. Con todo respeto, señora Carla, es evidente que usted no comprende los aspectos fundamentales del negocio que supuestamente dirige. No podemos invertir $800,000 en una empresa cuya presidenta no puede explicar conceptos básicos de administración financiera. Carla intentó recuperarse. Pueden hablar con mi padre, él fundó esta empresa, o con mi hermano Mateo, él sabe todo sobre números y esas cosas aburridas. James Morrison se puso de pie. Señora, nosotros no invertimos con padres o hermanos. Invertimos con la persona que está a cargo. Si esa persona es usted, entonces necesita demostrar competencia. Si no es usted, entonces estamos perdiendo el tiempo. La reunión terminó 5 minutos después. Los 3 ejecutivos salieron de la oficina sin comprometerse a nada, pero sus expresiones lo decían todo. Morrison & Associates había perdido completamente el interés en invertir en la empresa. $800,000 de inversión potencial se evaporaron porque mi hermana favorita no pudo responder una pregunta básica sobre flujo de caja. Carla se quedó sentada en la sala de conferencias, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No entiendo qué pasó, murmuró. Tú me dijiste que solo tenía que ser simpática y explicarles que la empresa va bien. Le recordé gentilmente que le había explicado durante 2 horas conceptos específicos que ella había ignorado completamente. Esa tarde, papá llegó a la oficina esperando celebrar el éxito de la reunión. Cuando Carla le contó lo sucedido, él me culpó inmediatamente. «No la preparaste adecuadamente», gritó. «Sabías que esa reunión era crucial y la mandaste sin la información necesaria». Carla sollozaba en su silla. Mateo me dio una capacitación muy confusa, papá. Usaba palabras muy complicadas que yo no entendía. Durante las siguientes 2 semanas, Carla intentó desesperadamente manejar la empresa. Llegaba tarde todas las mañanas, se iba temprano porque el embarazo la cansaba, y tomaba decisiones impulsivas que comenzaron a generar problemas inmediatos. Aprobó gastos innecesarios, prometió descuentos imposibles a clientes nuevos, y firmó un contrato de renta para una oficina adicional que no necesitábamos. El golpe final llegó cuando 3 de nuestros clientes más importantes cancelaron sus contratos. Habían intentado comunicarse con Carla para resolver problemas urgentes, pero ella no entendía sus solicitudes técnicas y les daba respuestas vagas. «Déjame consultar con mi equipo», les decía constantemente, pero su equipo eran empleados que tampoco tenían autoridad para tomar decisiones ejecutivas. 2 meses después de que Carla asumiera control, la empresa había perdido 40% de sus ingresos mensuales. Papá se vio obligado a pedir un préstamo de emergencia para cubrir la nómina y los gastos operativos. «Es solo una etapa de ajuste», insistía. «Carla está aprendiendo sobre la marcha, como todos los grandes empresarios». Pero el aprendizaje de Carla estaba costando muy caro. Durante su 3er mes como presidenta,
Cometió un error garrafal. Firmó un contrato con un proveedor fantasma que le robó $15,000. Había sido víctima de una estafa básica que cualquier empresario experimentado habría detectado inmediatamente. Parecían muy profesionales, se defendió llorando. Tenían una oficina bonita y todo. La situación empeoró cuando 2 empleados veteranos renunciaron la misma semana. Ambos habían trabajado conmigo durante años y no soportaban la incompetencia gerencial de Carla. Respetamos mucho su trabajo, señor Mateo, me dijo uno de ellos, pero no podemos trabajar en una empresa que va directo al fracaso. Sus renuncias crearon un efecto dominó que preocupó al resto del personal. 3 meses después de transferir la empresa a mi hermana favorita, papá enfrentaba la realidad inevitable. La compañía que habíamos construido durante 15 años estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban, los clientes huían, y los empleados perdían confianza en el liderazgo. La inversión perdida con Morrison & Associates había sido solo el comienzo del desastre. El día que papá me llamó para pedirme ayuda, su voz sonaba completamente derrotada. Mateo, necesito que vengas a la oficina. Tenemos que hablar sobre la situación de la empresa. Habían pasado 4 meses desde que Carla asumió el control, y los rumores sobre nuestros problemas financieros ya circulaban por toda la industria. Cuando llegué, encontré a papá sentado en su antiguo escritorio con montañas de facturas impagas frente a él. La empresa familiar está quebrada, admitió sin rodeos. Carla generó deudas por $300,000 en 4 meses. Los proveedores nos demandan. 3 clientes importantes nos están llevando a juicio por incumplimiento de contrato y el banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la oficina. Sus manos temblaban mientras me mostraba los documentos. Mi hermana favorita había destruido en 4 meses lo que nosotros habíamos construido en 15 años. Carla estaba sentada en una esquina, sobándose la barriga de 7 meses y sollozando silenciosamente. No es mi culpa, repetía entre lágrimas. Nadie me explicó que dirigir una empresa era tan complicado. Mateo me dio una capacitación muy rápida y todos esperaban que fuera perfecta inmediatamente. La miré sin sentir ni una pizca de compasión. Durante meses había observado desde lejos cómo destruía sistemáticamente todo mi trabajo. Necesito que regreses, me suplicó papá. Eres el único que puede salvar la empresa. Sé que cometí un error terrible transfiriéndole todo a Carla. Estaba pensando en el bebé, en darle estabilidad, pero no consideré que ella no tenía la experiencia necesaria. Su confesión llegaba demasiado tarde. La empresa familiar que él tanto quería preservar estaba prácticamente muerta. Le expliqué fríamente que regresar era imposible. Durante los 4 meses de su ausencia, yo había usado mis contactos para conseguir empleo como director de operaciones en una empresa competidora. Mi nuevo salario era el doble de lo que papá me pagaba. Tenía participación en las ganancias y me habían prometido la vicepresidencia ejecutiva en 2 años. Ya no necesito la empresa familiar, le dije. Construí mi propio futuro. Los ojos de papá se llenaron de pánico. Pero eres mi heredero real, Mateo. Siempre lo fuiste. Cometí un error terrible dándole todo a Carla solo porque estaba embarazada. Su desesperación era evidente, pero yo ya había tomado mi decisión. No soy tu heredero, le corregí. Soy tu ex empleado. La diferencia es que un heredero recibe reconocimiento y respeto. Yo solo recibí trabajo y responsabilidad sin recompensa. Carla intentó intervenir. Mateo, somos familia. No puedes abandonarnos en este momento tan difícil. Estoy embarazada. Necesito estabilidad para mi bebé. La miré directamente. Tú me abandonaste a mí cuando le dijiste a papá que yo era solo un empleado eterno. Ahora descubre lo que significa manejar una empresa familiar sin el empleado eterno que hacía todo el trabajo real. La conversación se puso más tensa cuando papá mencionó la posibilidad de vender la empresa. Hay un comprador interesado, pero solo ofrecen $400,000 por todo. La empresa valía al menos $800,000 antes de que Carla tomara control. La realidad era brutal. Mi hermana favorita había reducido el valor de la empresa a la mitad en 4 meses. ¿Quién es el comprador?, pregunté por curiosidad. Papá revisó sus documentos. Una firma llamada Strategic Business Solutions. Dicen que van a reestructurar completamente la operación, mantener solo algunos empleados clave y cambiar el enfoque del negocio. El nombre me sonaba familiar, pero no podía recordar exactamente dónde lo había escuchado. Durante las siguientes 2 semanas, papá intentó desesperadamente encontrar alternativas a la venta. Pidió préstamos a familiares, trató de renegociar con proveedores e incluso consideró declarar bancarrota. Pero las deudas que Carla había generado eran asfixiantes. Los gastos innecesarios, los contratos mal negociados y la pérdida de clientes importantes
Habían creado un hoyo financiero imposible de superar. Carla, mientras tanto, había entrado en una espiral de negación total. Esto es temporal, insistía durante las reuniones familiares. Una vez que nazca el bebé y pueda concentrarme completamente en la empresa, todo se va a arreglar. Su esposo Patricio intentaba apoyarla, pero era evidente que él también estaba preocupado por la estabilidad económica de su familia. La ironía más cruel era que Carla seguía gastando dinero como si nada hubiera cambiado. Compraba ropa de maternidad costosa, muebles para el cuarto del bebé, y hasta contrató a una decoradora para renovar su casa. El bebé merece lo mejor, justificaba cuando papá cuestionaba sus gastos. Además, proyectar éxito es importante para mantener la confianza en la empresa familiar. 2 semanas después, papá me llamó con noticias devastadoras. Mateo, tengo que contarte algo terrible. Strategic Business Solutions presentó una oferta final, $350,000, y esa es su última propuesta. La empresa que valía $800,000 cuando yo la dirigía ahora valía menos de la mitad. La capacitación que le di a Carla había sido la última vez que la empresa funcionó correctamente. La firma compradora tenía planes específicos para la adquisición. Mantendrían solo 5 empleados de los 25 actuales, cambiarían el nombre comercial y reestructurarían completamente los servicios. Básicamente van a desmantelar todo lo que construimos, explicó papá con voz quebrada. Van a quedarse con nuestros clientes y eliminar nuestra identidad empresarial. Carla reaccionó histéricamente cuando se enteró de los planes de venta. «No pueden vender mi empresa», gritaba. «Soy la presidenta. Papá me prometió que sería mía para siempre». Su esposo Patricio intentaba calmarla, pero era obvio que él también estaba furioso. Habían planeado su futuro financiero alrededor de la empresa familiar, y ahora ese futuro se desmoronaba. La fecha límite para aceptar la oferta era el último viernes de noviembre. Papá tenía exactamente una semana para decidir si vendía por $350,000 o arriesgaba todo en bancarrota. Si declaro bancarrota, perdemos todo, me explicó durante una llamada telefónica. Al menos vendiendo recupero algo de dinero para pagar las deudas más urgentes. Durante esa semana crucial, recibí una llamada inesperada de James Morrison, el inversionista que Carla había espantado meses atrás. Mateo, supe que dejaste la empresa familiar. Mi firma está considerando algunas oportunidades de inversión y me gustaría hablar contigo sobre tu nueva posición. La conversación fue reveladora. Morrison había estado siguiendo mi carrera y sabía exactamente dónde estaba trabajando. Tu nueva empresa tiene un crecimiento impresionante, comentó Morrison. Hemos estado analizando posibles inversiones en el sector, y tu historial de resultados es exactamente lo que buscamos. La ironía era perfecta. El dinero que Carla había perdido por su incompetencia ahora estaba siendo ofrecido a la empresa donde yo trabajaba. El viernes por la mañana, papá finalmente tomó la decisión inevitable. Firmó los documentos de venta con Strategic Business Solutions por $350,000. 15 años de trabajo, de construcción cuidadosa, de crecimiento sostenido, vendidos por menos de la mitad de su valor real. La empresa familiar que tanto quería preservar había sido destruida por la heredero que él había elegido. Carla no estuvo presente durante la firma. Había entrado en trabajo de parto prematuro la noche anterior y estaba en el hospital. Patricio llamó a papá desde la sala de espera para informarle que el bebé había nacido, pero que Carla estaba en estado delicado debido al estrés de los últimos meses. El doctor dice que la presión de manejar la empresa afectó su embarazo, reportó Patricio con voz preocupada. Cuando salí de la oficina ese viernes, observé por última vez el edificio donde había pasado 15 años de mi vida. Los nuevos dueños ya habían comenzado a remover el letrero con el nombre de nuestra empresa familiar. En una semana, todo rastro de nuestro legado habría desaparecido. Strategic Business Solutions convertiría el espacio en algo completamente diferente. Papá me llamó esa noche desde el hospital. Mateo, el bebé está bien, pero Carla está muy deprimida. Los doctores dicen que perdió la empresa familiar la afectó más de lo que imaginábamos. Su voz sonaba completamente derrotada. Sé que cometí el error más grande de mi vida. Debí haberte dado la empresa a ti desde el principio. Ya es demasiado tarde para lamentaciones, le respondí. Tomaste tu decisión basándote en favoritismo, no en competencia. Ahora Carla tendrá que vivir con las consecuencias de su incompetencia, igual que tú tendrás que vivir con las consecuencias de tu mala decisión. Colgué el teléfono sin más conversación. Durante los siguientes meses, observé desde lejos cómo se desarrollaba el drama familiar. Patricio tuvo que buscar un segundo empleo para compensar la pérdida de ingresos de Carla.
Ella cayó en depresión posparto agravada por la culpa de haber destruido la empresa familiar. Papá usó parte del dinero de la venta para pagar las deudas más urgentes, pero quedó con muy poco para su jubilación. La noticia más impactante llegó 6 meses después. Strategic Business Solutions había revendido la empresa reestructurada por $600,000, obteniendo una ganancia de $250,000 en menos de un año. Los nuevos compradores eran precisamente Morrison & Associates, la firma de inversión que había querido invertir $800,000 cuando yo dirigía la empresa. James Morrison me contó los detalles durante una cena de negocios. Compramos la empresa reestructurada porque reconocimos el potencial que tenía cuando tú la dirigías. Strategic Business Solutions básicamente hizo el trabajo sucio de limpiar el desastre que dejó tu hermana. La inversión perdida que Carla había arruinado con su incompetencia finalmente se materializó, pero benefició a extraños en lugar de nuestra familia. La ironía final era que Morrison & Associates me ofreció dirigir la empresa que antes había sido nuestra. Te pagaríamos el doble de tu salario actual, más participación en ganancias, más presupuesto para expansión internacional, me propuso Morrison. Básicamente estarías dirigiendo la misma empresa que construiste, pero ahora sería rentable y profesional. Rechacé la oferta. No por nostalgia o sentimentalismo, sino porque ya había construido algo mejor en mi nueva posición. La empresa donde trabajaba me había ascendido a vicepresidente ejecutivo, con un paquete de compensación que incluía acciones, bonos por desempeño y autonomía total para tomar decisiones estratégicas. Ya no necesitaba recuperar lo que había perdido porque había construido algo superior. Un año después de la venta, recibí una invitación inesperada. Carla quería verme para hablar sobre el futuro de la familia. Acepté encontrarme con ella en un café, principalmente por curiosidad. La mujer que llegó a la cita era irreconocible, demacrada, con ojeras profundas, vestida con ropa barata y cargando a un bebé que lloraba constantemente. Mateo, necesito pedirte perdón, comenzó con voz quebrada. Tenías razón sobre todo. Yo no tenía la capacitación ni la experiencia para dirigir la empresa familiar. Destruí todo lo que habías construido por mi arrogancia y mi ignorancia. Sus lágrimas parecían genuinas, pero llegaban demasiado tarde para cambiar algo. Me contó sobre su situación actual. Patricio trabajaba 12 horas diarias en 2 empleos para mantener a la familia. Ella había intentado conseguir trabajo, pero su reputación en la industria estaba arruinada después del fracaso empresarial. Nadie me quiere contratar, admitió. Todos saben que fui la que quebró la empresa familiar en 4 meses. Papá está devastado, continuó Carla. Vendió la casa para pagar las últimas deudas y ahora vive en un apartamento pequeño. Su plan de jubilación se evaporó junto con la empresa. Se culpa todos los días por haberte dado la empresa a mí en lugar de a ti. La descripción de su miseria familiar no me generó ni satisfacción ni compasión. Carla entonces me hizo la pregunta que había venido a hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que me ayudes a conseguir trabajo? Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que pasó, pero tengo un bebé que alimentar. Patricio está al borde del colapso trabajando tanto. La miré directamente antes de responder. Carla, durante 15 años trabajé construyendo esa empresa mientras tú gastabas dinero y vivías cómodamente. Cuando papá te transfirió todo, me dijiste que yo era solo un empleado eterno. Ahora que destruiste todo con tu incompetencia, ¿quieres que te ayude a conseguir empleo? Me levanté de la mesa. Aprende a construir tu propio futuro, como yo tuve que hacer. Salí del café sin mirar atrás. Esa fue la última vez que hablé con Carla o con papá, no por rencor o venganza, sino porque finalmente había entendido que mi valor no dependía del reconocimiento de una familia que solo me apreciaba cuando me necesitaba. Había construido mi propio imperio profesional, donde mi talento era reconocido y recompensado apropiadamente. 2 años después de la destrucción de la empresa familiar, mi nueva compañía cerró un contrato de expansión internacional valorado en $2 millones. Morrison & Associates, los mismos inversionistas que Carla había espantado, fueron nuestros socios financieros en el proyecto. Durante la celebración, James Morrison hizo un comentario que resumió perfectamente toda la situación. Es increíble cómo algunas personas pueden destruir en meses lo que otros construyen en años, reflexionó Morrison mientras brindábamos por el éxito del nuevo proyecto. Tu hermana era un ejemplo perfecto de incompetencia heredada. Menos mal que tú tenías el talento real para construir algo mejor. Levantó su copa. Por los que construyen imperios en lugar de heredarlos. La noticia que cerró definitivamente este capítulo llegó 3 años después. Papá había muerto de un infarto, probablemente causado por el estrés de haber perdido todo su legado empresarial. Carla me llamó para informarme sobre el funeral,
pero no asistí. El hombre que había preferido el favoritismo sobre la competencia había pagado el precio final de sus decisiones. Carla intentó contactarme varias veces después del funeral, aparentemente esperando que la muerte de papá creara algún tipo de reconciliación familiar. Sus mensajes hablaban de honrar la memoria de papá y reconstruir los lazos familiares. Nunca le respondí. Había aprendido que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes y que el tiempo no borra la responsabilidad de nuestras acciones. 6 meses después del funeral, supe por casualidad que Carla había tenido que declararse en bancarrota personal. Las deudas acumuladas durante su desastrosa gestión empresarial, combinadas con los gastos médicos del bebé y la pérdida de ingresos familiares, habían quebrado completamente sus finanzas. Patricio había solicitado el divorcio, llevándose al niño y dejando a Carla sola con sus deudas. La última información que recibí sobre mi hermana favorita llegó a través de un ex empleado de la antigua empresa familiar. Carla trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria, ganando salario mínimo y viviendo en un apartamento compartido. Su sueño de dirigir un imperio empresarial había terminado en la realidad más cruel: trabajar para otros en empleos básicos, exactamente lo que ella había despreciado cuando me llamaba empleado eterno. Mientras tanto, mi carrera había alcanzado niveles que nunca imaginé cuando trabajaba construyendo la empresa de papá. Fui promovido a presidente ejecutivo de mi división, recibí ofertas de headhunters internacionales y establecí mi propia firma consultora como proyecto paralelo. El empleado eterno que Carla había despreciado ahora dirigía operaciones más grandes que la empresa familiar que ella había destruido. La ironía más perfecta se completó cuando Morrison & Associates me invitó a ser socio minoritario en su firma de inversiones. Tu experiencia identificando talentos reales versus incompetencia heredada es exactamente lo que necesitamos, explicó James Morrison durante la propuesta. Has demostrado que el mérito supera al favoritismo en todos los casos. Acepté la sociedad. Ahora, parte de mi trabajo consiste en evaluar empresas familiares que buscan inversión, identificando si están dirigidas por competencia real o por favoritismo destructivo. Es satisfactorio ayudar a verdaderos emprendedores, mientras rechazo a herederos incompetentes que esperan dinero fácil sin demostrar capacidad. Durante una reciente evaluación de inversión, conocí a un joven empresario cuya historia era sorprendentemente similar a la mía. Había construido una empresa exitosa desde cero, pero su padre quería transferir el control a un hermano menor sin experiencia. La familia es más importante que el negocio, le había dicho su padre, usando exactamente las mismas palabras que papá me había dicho años atrás. Le aconsejé lo que me hubiera gustado escuchar en su momento: construye tu propio imperio. No desperdicies años esperando reconocimiento de personas que confunden favoritismo con sabiduría empresarial. 3 meses después, ese joven había dejado la empresa familiar y establecido su propia compañía. Morrison & Associates invirtió $200,000 en su startup. Hoy, 5 años después de que Carla destruyera la empresa familiar con su incompetencia, dirijo operaciones que generan más ingresos en un mes que los que nuestra antigua empresa generaba en un año completo. La capacitación que le di a mi hermana favorita antes de su reunión desastrosa fue la última contribución que hice a un negocio que nunca valoró mi trabajo real. La lección más valiosa que aprendí no fue sobre empresas o inversiones, sino sobre el valor personal. Durante 15 años busqué reconocimiento de personas que preferían el favoritismo sobre el mérito. Cuando dejé de buscar su aprobación y comencé a construir mi propio éxito, descubrí que mi talento real valía mucho más de lo que ellos jamás reconocieron. Carla aprendió, demasiado tarde, que heredar una empresa familiar no es lo mismo que saber dirigirla. Su incompetencia no solo destruyó 15 años de trabajo, sino que arruinó su propio futuro y el de su familia. La capacitación express que me pidió antes de esa reunión crucial fue el símbolo perfecto de su arrogancia. Creyó que podía aprender en 2 horas lo que me había tomado 15 años dominar. La empresa familiar que papá tanto quería preservar terminó en manos de extraños, vendida por una fracción de su valor real, destruida por la misma persona que se suponía la protegería. Su decisión de transferir todo a su heredero favorita, en lugar de al hijo que había construido el negocio, demostró que el favoritismo familiar puede ser el enemigo más destructivo del éxito empresarial. Papá murió sabiendo que había cometido el error más grande de su vida, pero nunca tuvo la oportunidad de rectificarlo. Carla vive ahora con las consecuencias permanentes de su incompetencia, trabajando en empleos básicos y luchando con deudas que probablemente nunca podrá pagar. La inversión perdida, que costó $800,000, se convirtió en el símbolo de todo lo que destruyó por su arrogancia. Mientras escribo esto desde mi oficina ejecutiva, con vista panorámica de la ciudad y rodeado de reconocimientos profesionales que he ganado por mérito propio,
puedo afirmar con certeza que salir de esa empresa familiar fue la mejor decisión de mi carrera, no porque buscara venganza, sino porque finalmente entendí que mi valor no dependía del reconocimiento de personas que confundían favoritismo con sabiduría. Morrison & Associates ahora maneja la empresa que antes fue nuestra, transformándola en el éxito que siempre tuvo potencial de ser cuando estaba bajo mi dirección. La diferencia es que ahora está dirigida por profesionales competentes en lugar de herederos favoritos. Los resultados hablan por sí mismos. En 2 años bajo gestión profesional, la empresa recuperó todos los clientes que Carla había perdido y expandió operaciones internacionalmente. La capacitación que le di a Carla aquel día fue mi última contribución a un negocio que nunca valoró mi trabajo. Esas 2 horas resume perfectamente 15 años de relación, yo dando conocimiento y experiencia, ella tomando todo como algo garantizado y fallando espectacularmente cuando tuvo que demostrar competencia real. Su reunión desastrosa con Morrison & Associates fue el momento exacto donde se reveló la diferencia entre competencia heredada y competencia real. Hoy, cuando evalúo propuestas de inversión para Morrison & Associates, siempre busco la misma señal de alerta: empresarios que no pueden explicar los fundamentos básicos de sus propios negocios. Es sorprendente cuántos herederos de empresas familiares fallan exactamente de la misma manera que Carla falló durante esa reunión crucial. La incompetencia disfrazada de confianza es más común de lo que la gente imagina. Carla probablemente nunca entenderá que su fracaso no fue causado por mala suerte o circunstancias difíciles, sino por creer que dirigir una empresa era tan simple como ser naturalmente carismática. Su pedido de capacitación express reveló su mentalidad fundamental. Esperaba que el éxito llegara sin esfuerzo, conocimiento o experiencia real. Esa mentalidad es exactamente lo que destruye empresas familiares en todo el mundo. La ironía final es que ahora soy parte del sistema que evalúa y financia empresas, decidiendo quién merece inversión basándome en competencia real versus favoritismo familiar. Morrison & Associates confía en mi criterio porque he demostrado la diferencia entre construir éxito versus heredar fracaso. Mi experiencia personal me convirtió en un experto en identificar incompetencia disfrazada de privilegio. 5 años después, puedo afirmar que la destrucción de nuestra empresa familiar fue inevitable desde el momento en que papá decidió que el favoritismo era más importante que la competencia. Carla simplemente ejecutó el desastre que su mentalidad privilegiada había estado preparando durante años. La capacitación que me pidió fue el último intento desesperado de evitar enfrentar su propia incompetencia. La empresa familiar que construí durante 15 años murió en 4 meses de gestión incompetente, pero mi carrera profesional floreció precisamente porque dejé de depender del reconocimiento de personas que preferían el favoritismo sobre el mérito. Esa es la diferencia entre buscar aprobación externa versus construir valor interno. Uno te hace vulnerable a las decisiones irracionales de otros. El otro te hace dueño de tu propio destino. Morrison & Associates representa todo lo que nuestra empresa familiar podría haber sido: profesional, meritocrática, enfocada en resultados reales, en lugar de dinámicas familiares. Trabajar con ellos me demostró que existe un mundo empresarial donde el talento es reconocido inmediatamente y recompensado apropiadamente, sin necesidad de esperar 15 años por reconocimiento que tal vez nunca llegue. La capacitación que le di a Carla antes de su reunión desastrosa se ha convertido en una anécdota que comparto durante seminarios de liderazgo empresarial. Nunca asuman que 2 horas de explicación pueden reemplazar 15 años de experiencia, les digo a jóvenes emprendedores, y nunca confundan confianza con competencia. Son 2 cosas completamente diferentes. Carla aprendió esa diferencia de la manera más cruel posible. Su confianza absoluta se estrelló contra la realidad de preguntas técnicas que no podía responder, revelando que todo su carisma natural para los negocios era solo una ilusión sostenida por el favoritismo paterno. La inversión perdida de $800,000 fue el precio de esa ilusión. Hoy, mientras superviso operaciones que manejan millones de dólares en inversiones internacionales, a veces recuerdo esa reunión fatídica donde todo cambió. Morrison preguntando sobre flujo de caja, Carla balbuceando respuestas incoherentes, la confianza de años evaporándose en 5 minutos de preguntas básicas. Ese momento definió el futuro de todos nosotros de maneras que nadie imaginó. La empresa familiar que papá quería preservar para las futuras generaciones terminó siendo el ejemplo perfecto de cómo el favoritismo destruye legados. Carla no solo perdió el negocio, perdió la oportunidad de crear estabilidad para su propio hijo.
El bebé que supuestamente justificaba su herencia prematura ahora crece en pobreza porque su madre destruyó la fuente de riqueza familiar con su incompetencia. Patricio, el esposo de Carla, probablemente también aprendió una lección valiosa sobre los riesgos de planificar un futuro basado en incompetencia heredada. Su decisión de divorciarse y llevarse al niño demostró que incluso las personas más cercanas eventualmente reconocen cuando alguien es completamente incapaz de asumir responsabilidades adultas. Morrison & Associates ahora utiliza el caso de nuestra empresa familiar como ejemplo en sus análisis de riesgo. Nunca inviertan en negocios dirigidos por herederos que no pueden explicar los fundamentos de sus propias empresas. Es una de sus reglas principales. La incompetencia de Carla se convirtió en una lección para inversionistas profesionales. La capacitación express que Carla me pidió se ha convertido en el símbolo perfecto de la mentalidad que destruye empresas familiares. La creencia de que el éxito puede ser transferido sin conocimiento, experiencia o competencia real. Su fracaso espectacular durante esa reunión crucial demostró que no hay atajos para la competencia genuina. 15 años después de comenzar a trabajar en la empresa familiar, finalmente entendí que mi error no fue trabajar demasiado duro o sacrificar demasiado tiempo. Mi error fue esperar reconocimiento de personas que confundían favoritismo con sabiduría empresarial. Una vez que dejé de buscar su aprobación, pude construir el éxito que siempre merecí. Actualización. 2 años han pasado desde que escribí sobre la destrucción de la empresa familiar, y las consecuencias continúan desarrollándose de maneras que nadie anticipó. La semana pasada recibí una llamada que me obligó a reflexionar sobre todo lo que ha sucedido desde aquel día cuando Carla perdió la inversión de $800,000 en una sola reunión. La llamada era de Patricio, el ex esposo de Carla. Su voz sonaba completamente diferente a como la recordaba. Firme, decidida, sin el tono de desesperación que tenía durante los últimos meses del matrimonio. Mateo, necesito hablar contigo sobre algo importante relacionado con tu hermana y con la empresa familiar, me dijo directamente. Hay información que creo que debes conocer. Nos encontramos en un restaurante del centro, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos accidentalmente con familiares. Patricio llegó vestido con un traje nuevo. Se veía próspero y confiado. Una transformación completa del hombre agobiado que conocí durante la crisis empresarial. Conseguí trabajo como contador senior en Morrison & Associates. Me informó con una sonrisa irónica. Resulta que trabajar para inversionistas profesionales paga mucho mejor que depender de empresas familiares mal administradas. La coincidencia era perfecta. Patricio ahora trabajaba para la misma firma que había querido invertir en nuestra empresa, la misma que Carla había espantado con su incompetencia. James Morrison me contrató específicamente porque tengo experiencia directa con los riesgos de empresas familiares disfuncionales, explicó Patricio. Mi caso de estudio es literalmente el matrimonio con tu hermana y el colapso del negocio que ustedes construyeron, pero la información más impactante que Patricio tenía para compartir no era sobre su nueva carrera, sino sobre descubrimientos que había hecho durante el proceso de divorcio. Cuando estábamos dividiendo los bienes matrimoniales, mi abogado investigó las finanzas de Carla más profundamente. Explicó con expresión seria. Descubrimos que ella había estado mintiendo sobre muchas cosas, incluso antes de heredar la empresa familiar. Los documentos que Patricio me mostró revelaban una realidad que ninguno de nosotros había sospechado. Durante los 2 años previos a recibir la empresa, Carla había acumulado deudas secretas por más de $40,000 en 5 tarjetas de crédito diferentes. Gastaba compulsivamente y usaba el dinero de la empresa familiar para pagar los mínimos de sus tarjetas, explicó Patricio. Tu padre nunca se enteró porque ella falsificaba los reportes de gastos. La revelación era devastadora. Carla no solo había destruido la empresa por incompetencia, sino que había estado robando dinero sistemáticamente antes de asumir el control oficial. Los gastos que tu padre justificaba como inversiones en imagen empresarial eran en realidad Carla financiando su adicción a las compras, continuó Patricio. Zapatos de $1,000, carteras de $2,000, viajes costosos que reportaba como capacitación profesional. Patricio había llevado esta información a las autoridades correspondientes. Presenté una denuncia por fraude empresarial contra Carla, me informó. Mi abogado dice que hay evidencia suficiente para procesarla criminalmente. Los documentos demuestran un patrón de malversación que se extendía años antes de que ella oficialmente dirigiera la empresa familiar. Su expresión era completamente determinada.
No voy a permitir que su incompetencia y deshonestidad afecten el futuro de mi hijo. La investigación criminal había revelado detalles aún más sorprendentes. Carla había falsificado la firma de papá en varios documentos financieros, había creado facturas falsas para justificar gastos personales, y había establecido cuentas bancarias secretas, donde desviaba dinero de la empresa. Tu hermana no era solo incompetente, dijo Patricio. Era una criminal que sistemáticamente robó de la empresa familiar durante años. Morrison & Associates había contratado a Patricio específicamente para auditar empresas familiares y detectar este tipo de fraudes internos. Mi experiencia personal con Carla me convirtió en un experto en identificar señales de malversación familiar, explicó. Ahora ayudo a inversionistas a evitar exactamente el tipo de situación que destruyó el negocio de tu familia. Su transformación profesional era completamente irónica. El fracaso de su matrimonio con Carla había creado una carrera exitosa detectando fraudes similares. Las consecuencias legales para Carla eran severas. El fiscal había aceptado el caso y estaba preparando cargos formales por malversación, falsificación de documentos y fraude empresarial. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión, informó Patricio. Su abogado está tratando de negociar un acuerdo, pero la evidencia es abrumadora. La hermana favorita que había destruido la empresa familiar ahora enfrentaba consecuencias criminales por sus acciones. Patricio también me contó sobre la situación actual de Carla. Después de perder su trabajo en la clínica veterinaria por faltas constantes, había intentado varios empleos de servicio al cliente, pero su reputación arruinada y sus problemas legales pendientes hacían imposible mantener cualquier posición estable. Vive en un apartamento subsidiado y depende de asistencia social para sobrevivir, explicó Patricio. El niño está conmigo permanentemente porque los servicios sociales determinaron que ella no puede proporcionar un ambiente estable. La información sobre papá era igualmente reveladora. Los documentos del divorcio habían expuesto que él sabía sobre algunos de los gastos excesivos de Carla, pero había elegido ignorarlos para mantener la paz familiar. Tu padre era cómplice por omisión, dijo Patricio. Veía las irregularidades, pero prefería culparte a ti de ser demasiado rígido, en lugar de confrontar la realidad de que Carla estaba robando. Esta revelación cambiaba completamente mi perspectiva sobre los últimos años de papá. Su decisión de transferir la empresa a Carla no había sido solo favoritismo ciego, sino una forma de encubrir años de malversación que él había permitido deliberadamente. Transferirle la empresa oficialmente a Carla legalizaba retroactivamente todos sus gastos fraudulentos, explicó Patricio. Era su manera de evitar que la investigación criminal afectara su propia reputación. Morrison & Associates estaba usando nuestro caso como ejemplo principal en sus seminarios sobre riesgos de inversión familiar. James Morrison me había invitado a ser ponente en su próxima conferencia sobre cómo identificar fraude en empresas familiares. Tu experiencia construyendo una empresa sólida mientras tu hermana la saqueaba secretamente es exactamente el tipo de situación que los inversionistas necesitan aprender a detectar. Me había explicado Morrison durante una reunión reciente. La conferencia se realizaría la próxima semana en el mismo hotel donde Morrison & Associates había tenido su reunión desastrosa con Carla. La ironía era perfecta. Yo estaría presentando en el mismo lugar donde mi hermana había demostrado su incompetencia total, pero ahora como un experto reconocido en lugar de como víctima de favoritismo familiar. Patricio me mostró fotografías recientes de su hijo, mi sobrino de 3 años. Es un niño inteligente y feliz, dijo con orgullo paterno. Nunca sabrá sobre la incompetencia de su madre o el fraude que cometió. Le contaré que su tío Mateo es un empresario exitoso y que puede aprender mucho de su ejemplo. La próxima generación tendría la oportunidad de crecer sin las dinámicas tóxicas que habían destruido nuestra empresa familiar. Mi propia carrera había alcanzado niveles que superaban cualquier expectativa que tuviera cuando trabajaba para papá. La firma consultora que establecí como proyecto paralelo ahora generaba ingresos anuales de $4 millones. Morrison & Associates me había ofrecido una sociedad completa, no solo minoritaria, reconociendo que mi experiencia era invaluable para sus operaciones de evaluación de riesgo. La semana pasada recibí una propuesta para escribir un libro sobre mi experiencia. Una editorial especializada en temas empresariales quiere publicar El empleado eterno, cómo sobrevivir al favoritismo familiar y construir éxito independiente. El avance que me ofrecieron era mayor que todo lo que gané durante mis primeros 5 años trabajando para papá. El caso criminal contra Carla había atraído atención mediática local. Varios periódicos especializados en negocios habían cubierto la historia como ejemplo de cómo el favoritismo familiar
puede esconder fraude sistemático. Empresaria heredera enfrenta cargos por malversación. Fue el titular de uno de los artículos. La hermana favorita que una vez se burló de mí como empleado eterno, ahora era conocida públicamente como criminal empresarial. Durante nuestra conversación, Patricio me hizo una pregunta directa. ¿Alguna vez sospechas que Carla estaba robando dinero cuando trabajabas en la empresa familiar? La respuesta era complicada. Había notado irregularidades en gastos, había cuestionado algunas decisiones financieras, pero papá siempre las justificaba como inversiones necesarias en imagen empresarial. Sabía que algo no cuadraba, admití, pero nunca imaginé que fuera robo sistemático. Morrison & Associates había calculado que el fraude de Carla había costado a la empresa familiar aproximadamente $200,000 durante los 5 años previos a su nombramiento oficial como presidenta. Si hubieras tenido acceso a la información financiera completa, probablemente habrías detectado el patrón, comentó Patricio. Pero tu padre deliberadamente te mantenía alejado de ciertas transacciones para proteger a Carla. La revelación más impactante vino al final de nuestra conversación. Carla me confesó algo durante las negociaciones de divorcio, dijo Patricio con expresión seria. Ella sabía que no tenía la capacitación para dirigir la empresa familiar. Sabía que iba a fracasar, pero pensó que podría contratar gerentes competentes para hacer el trabajo real mientras ella mantenía el título y el salario. Su plan había sido básicamente ser una figura decorativa, mientras empleados competentes dirigían la operación. El problema, continuó Patricio, fue que no entendía que dirigir significa tomar decisiones importantes, no solo firmar documentos que otros preparan. Cuando los inversionistas le hicieron preguntas directas, no había empleado que pudiera responder por ella. La capacitación express que me había pedido fue su último intento desesperado de parecer competente, antes de una reunión que sabía que estaba más allá de sus habilidades. Al final de nuestra reunión, Patricio me hizo una propuesta inesperada. Morrison & Associates está considerando crear una división especializada en auditoría preventiva de empresas familiares. James Morrison quiere que tú dirijas el departamento y que yo sea tu auditor principal. La propuesta era tentadora. Utilizar nuestra experiencia personal para ayudar a otras familias a evitar los mismos errores que habían destruido nuestra empresa. Mientras conduzco de regreso a mi oficina después de la reunión con Patricio, reflexiono sobre cómo las consecuencias de aquella reunión desastrosa con Morrison & Associates continúan desarrollándose de maneras impredecibles. La incompetencia de Carla no solo destruyó la empresa familiar, expuso años de fraude que nadie había detectado y creó oportunidades profesionales para quienes fuimos víctimas de su deshonestidad. La hermana favorita que una vez me llamó empleado eterno, ahora enfrenta cargos criminales, vive en pobreza y ha perdido la custodia de su hijo. Su ex esposo prosperó profesionalmente precisamente porque aprendió a detectar las señales de incompetencia empresarial que ella representaba. La empresa familiar que papá quería preservar se convirtió en un caso de estudio sobre los peligros del favoritismo y el fraude interno. Mañana comenzaré a preparar mi presentación para la conferencia de Morrison & Associates. Hablaré sobre construir éxito después del sabotaje familiar, compartiendo estrategias para identificar fraude interno y superar favoritismo destructivo. La capacitación que le di a Carla será el ejemplo perfecto de cómo la incompetencia heredada es incompatible con competencia real. 2 años después, puedo afirmar definitivamente que la destrucción de la empresa familiar fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. No solo escapé de una situación tóxica, me convertí en un experto reconocido en el campo de empresas familiares y gestión de riesgo. El empleado eterno, que Carla despreciaba ahora, es consultado por inversionistas internacionales para evaluar la competencia real versus incompetencia heredada. La historia continúa desarrollándose, pero una cosa está clara: las decisiones basadas en favoritismo en lugar de mérito eventualmente revelan su verdadera naturaleza destructiva. Carla no solo era incompetente, era criminalmente deshonesta. Su fracaso no fue mala suerte. Fue la consecuencia inevitable de años de comportamiento fraudulento protegido por favoritismo paterno. La empresa familiar murió, pero la justicia finalmente está siendo servida.